Buenos días, mi nombre es Wicaf Bull Eduardo Antonio. El día de hoy les voy a hablar de la estructura molecular del carbono. Antes de empezar con este tema me gustaría dar una breve introducción donde les explicaré en cómo usamos en nuestro día a día el carbono. Antes de empezar, bueno, es fácil encontrar el carbono que usamos en nuestro cuerpo, que usamos día a día. Cuando empezamos, si nos pondríamos a analizar, podríamos darnos cuenta que usamos mucho tiempo o tenemos en la mano mucho tiempo el- esta molécula. No so- un ejemplo claro sería cuando nosotros usamos un lápiz. En la punta del lápiz está el carbono, en otra forma que es llamado grafito. También, nosotros cuando vamos a hacer una carne asada o cuando vamos a hacer una parrillada, el carbón evidentemente tiene moléculas de carbono. O también, cuando nosotros compramos una pulsera, una, un, un collar o un anillo que contenga diamantes, ya el diamante antes de estar en el esto procede a estar a altas temperaturas de calor, que está confirmado que al estar a altas temperaturas eh, adhiere carbono. También, nuestro cuerpo tiene carbono, aunque no lo crean. El 18% de nuestro cuerpo está hecho de masa. Esa masa también tiene carbono. Y no solo eso, nuestro esqueleto está formado también por moléculas de carbono. Eh, y también tienen el ADN y el ARN. Eh, las moléculas son llamadas macromoléculas, o también se le podría decir moléculas orgánicas, ya que estas provienen de nuestro mismo cuerpo. O, pero podríamos dejar atrás eso y podríamos decir que hay otras dos, pero no son de nuestro cuerpo y no se les puede llamar moléculas orgánicas porque no provienen de nuestro mismo ser. Estas serían eh, eh, el el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Esos son los elementos que no se les puede llamar en moléculas orgánicas. Dado con esto, este es mi primer rotafolio y voy a hablar sobre la estructura molecular del carbono. Ok, la estructura molecular del carbono es sumamente versátil. La podemos encontrar en la tabla periódica con la letra C y con un número atómico de 6. La estructura molecular del carbono es sumamente importante, ya que con esta podemos crear enlaces y estructuras moleculares y estructuras moleculares. Con, est con esta estructura podemos crear diferentes materiales que conllevan, bueno, o que esta estructura molecular nos ayuda a crear diferentes materiales y tenemos una gama amplia para crear estos materiales, pero con diferentes sustancias. También, en su estructura molecular electromagnética básica, se le agrega dos protones en el subnivel 1 y 4 protones en el subnivel 2, ya que con esto hace que la estructura molecular del carbono sea mucho más sea mucho más versátil la estructura molecular. Entonces, nos ayuda mucho para que podamos crear diferentes materiales con el carbono, ya sea el grafito, el carbón o muchas más. La estructura molecular del carbono también tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Como podemos observar en el rotafolio, tiene 6 neutrones de color azul, 6 protones y 6 electrones. El día de hoy vamos a hablar de las propiedades físicas y químicas de algunos materiales de la estructura molecular del carbono. Vamos a hablar del grafito, vamos a hablar del diamante y vamos a hablar del
El primero que vamos a hablar es el diamante. El diamante es sumamente fuerte, ya que es sumamente, es el primer punto, es un material sumamente fuerte, ya que es muy duro, robusto, que es un poco difícil de destruir o de hacer pedazos, aunque se puede, pero es muy difícil. El punto 2 sería que es un que tiene que es sumamente transparente visualmente, ópticamente, ya que si ponemos el diamante a la luz solar o con una linterna, se va a poder ver todo el diamante. También podríamos decir que el diamante, sería el tercer punto, el diamante es un gran aislante térmico, ya que tiene partículas que lo hacen térmico. También el diamante tiene, es un aislante térmico y tiene conductividad térmica. Yo no sabía que tenía conductividad térmica, pero tiene conductividad térmica. Son una de las cosas químicas que tienen los materiales que vienen en la estructura molecular del carbono. Y también el grafito los usamos como conductividad térmica. A comparación del diamante, el grafito sí lo aguanta. También es sumamente, el segundo punto, es muy lubricidad, porque aguanta capas tras capas, tras capas, tras capas, tras capas de carbono para llegar al momento ya de poderse llamar grafito. También aguanta las cosas térmicas y químicas, ya que el carbono, el grafito se tiene que poner a altas cantidades de temperatura para poder obtener el grafito. Así que es sumamente resistente el grafito, aunque se puede romper con facilidad, pero su partícula es sumamente fuerte. Los fulleros son electrónicos, especialmente los nanotubos. ¿Cómo los podemos obtener? Los fullerenos los podemos obtener por el nanotubo, ya que el diámetro y el ángulo que tengan se por el ángulo y por el diámetro que tengan los nanotubos, es su capacidad electrónica. También los fullerenos tienen una capacidad de flexibilidad muy, muy grande. Entonces, y también son muy rígidos. Entonces, aunque sean fuertes, son flexibles, pero no tan flexibles que podríamos decir. También tienen una capacidad de absorción, ya que los fullerenos absorben a otras moléculas para guardarlos dentro de ellas. Entonces, los fullerenos guardan moléculas dentro de su ser, de su cuerpo. El día de hoy vamos a hablar de mi segundo portafolio, del tema que escogí, de la estructura molecular del carbono. Para hablar de mi segundo portafolio, su nombre de lo que voy a hablar es llamado CH4 metano o metano CH4. El metano CH4 tiene dos gases inodoro, indoloro e inodoro. Estos gases son principales de un gas natural debido a su estructura sencilla, es sumamente rígida. Esta estructura, aunque sea muy rígida, aunque sea, aunque sea una estructura sumamente sencilla, es sumamente rígida. Esta estructura, por su el CH4 metano, por su estructura siendo tan resistente, lo podemos utilizar como en la calefacción, lo podemos utilizar en áreas de cocina e increíblemente, fascinantemente, lo podemos utilizar como un generador de electricidad. El CH4 metano juega un papel sumamente crucial en el efecto invernadero, ya que es sumamente más potente que el dióxido de carbono. Cuando sale de la atmósfera, su capacidad de vida es menor a la del dióxido de carbono, pero atrae mucho más calor que el dióxido de carbono. Entonces, cuando se debe de utilizar el dióxido de carbono, en vez de mandar dióxido de carbono, mandan el CH4 metano, o el metano CH4.
También el CH4 metano lo podemos utilizar para eh, fósiles. También para fósiles lo podemos utilizar. Eh, soy Wicapul. El día de hoy voy a hablar de mi tercer rotafolio. Mi tercer rotafolio es el CH2H6. Eh, dentro del tema, la estructura molecular del carbono. El CH2H6 está involucrado en la familia de los hidrocarburos. El CH2H6, ¿qué es? El CH2H6 es, son, son 8 átomos en una estructura molecular. Entonces, son 2 átomos, son 8 átomos, 2 átomos de carbono centralmente y, y 6 átomos de hidrógeno. El, está conformado por un gas natural, un cloro e inodoro. En temperatura ambiente es un gas natural, es uno de los gases naturales que se utiliza para la producción del etileno. En la producción, ¿cómo se hace la producción del etileno? Por una forma llamada craqueo. Además, el etileno es un precursor clave para que nosotros podamos crear cosas con plásticos, no sé, platos de unicel, vasos de unicel, plástico, etcétera. También, eh, para crear cosas químicas. El etano nos sirve para, no, bueno, el etano sirve para también para crear y lo podemos usar para usar combustible, pero no es tan conveniente usarlo como el propano o el butano, porque es mejor, es conveniente usar el propano o el butano, porque el etano no es tan potente como el propano o el butano para cosas de combustible. Voy a dar al CH2H6. Tiene muy pocos ejemplos donde nosotros lo podemos usar, pero el CH2H6 sí tiene algunos que les voy a decir a continuación. El CH2H6 nos puede servir para guardar cosas, pero no como un refrigerador, no, sino como para guardar cosas en sustancias químicas en una nevera, especialmente para eso, pero necesitamos tener temperaturas sumamente bajas. En conclusión, la estructura molecular del carbono es fundamental e importante, no solo en la química básica, sino que también nosotros al entender la versatilidad que tiene este, lo podemos seguir utilizando en la ciencia para resolver problemas sumamente grandes o sumamente difíciles en el mundo. También, con esto también podemos, sí, con la estructura molecular del carbono, con esta podemos seguir innovando y creando o avanzando y expandiendo como se ha hecho en la actualidad. Mi, nom mi grupo es 1104, mi grupo anterior era 1104, mi grupo actual 1204. Esto es todo por mi parte. Yo les expliqué el día de hoy la estructura molecular del carbono. Mi nombre es Micaf Mule Eduardo Antonio.